Muchas bendiciones, hermanos, hermanas. Quiero hablar en esta oportunidad acerca de la cruz. No la cruz en cuanto a su figura, no la cruz en cuanto a su forma. Una alabanza muy bonita que dice gracias por la cruz, ¿sí? Y en estos días que han transcurrido de conmemoración de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, seguramente hemos podido mirar la cruz, hemos podido pensar en ella, hemos podido reflexionar en todo lo que aconteció en aquella cruz. Y de eso se trata, no de la forma, no de la cruz como amuleto o como fetiche, sino en cuanto al contenido de la cruz y sobre todo al evento de la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. El reverendo David Vargas escribió hace unos años que la cruz no es símbolo de derrota, de fracaso o de muerte, sino grata noticia de esperanza, de justicia y de vida abundante en Cristo Jesús. Grata noticia de esperanza, justicia y vida abundante en Cristo Jesús. Yo agregaría, por supuesto, para todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con el Cristo crucificado y resucitado, con el Cristo glorioso. La cruz nos habla del amor incondicional de Dios, nos habla de su gracia infinita, que por otra parte es nuestra única alternativa real para poder acceder al perdón de nuestros pecados y a la salvación. El apóstol Pablo, años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, escribía las palabras que ahora quiero leer, que están en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del verso 18. Y el centro de su mensaje precisamente era la cruz de Cristo. Y escribía así: porque la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, es decir, milagros, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, decía el apóstol Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese
en el Señor. Hermosa palabra, conocida seguramente para aquellos que gustan de leer la palabra de Dios, de meditar y escudriñar a las Escrituras. Allí el apóstol Pablo estaba hablando de la trascendencia de esa cruz, estaba hablando de ese evento único, irrepetible del Calvario y de su significado para cada uno de nosotros. Quiero detenerme especialmente allí en lo que dice el apóstol Pablo en el verso 23. Dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado frente a un mundo donde los judíos pretendían señales, milagros, manifestaciones extraordinarias y sobrenaturales del poder de Dios, y los griegos buscaban sabiduría. Frente a ese escenario, él dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dice esto, el verso 23, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ese mensaje de la cruz, esa predicación de la cruz resultaba, en primer lugar, dice, tropezadero, motivo de tropiezo, motivo de estorbo y de escándalo para los judíos. Los judíos consideraban que era imposible creer que el Mesías podía llegar a morir como un maldito en la cruz, en el madero. Si nos ponemos a leer, podríamos leer en este momento, vamos a leer solamente un verso, pero en todo el capítulo 53 del profeta Isaías había un anuncio profético que daba mucha información respecto de ese futuro Mesías, de ese siervo sufriente que vendría para redimir a la humanidad. Y por ejemplo, solamente el verso 5 de Isaías 53 decía: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El pueblo israelita no vio de ninguna manera, hablando en términos mayoritarios del pueblo israelita, no vio en la figura de Jesús, en su padecimiento en el Gólgota, de ninguna manera vio el cumplimiento de aquella profecía. Y aún hasta el día de hoy, mayoritariamente hablando, el pueblo israelita sigue sin concebir que Jesús es ese Mesías prometido y sigue aguardando al Mesías. No ve en Jesús el cumplimiento, no solo de Isaías 53, sino de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero allí el apóstol Pablo no solo habla de los judíos, que ven un tropiezo, un estorbo, un escándalo en la predicación de la cruz. El apóstol Pablo también habla de los griegos, de personas que se daban de intelectuales, de personas que se daban de inteligentes, de personas que procuraban encontrar las cuestiones más profundas de la vida y estaban corriendo detrás de las filosofías. Y por eso él dice que los gentiles en general y particularmente los griegos, para ellos el mensaje de la cruz era una locura. Ellos no podían concebir que la humanidad se hubiera encarnado, y mucho menos que la divinidad se hubiera encarnado y que la divinidad pudiera sufrir como sufrió Jesús, que la divinidad pudiera padecer, ni hablar que la divinidad pudiera morir y pudiera dar su vida, pudiera derramar su sangre en una cruz. Para ellos era inconcebible. Consideraban que este mensaje era un mensaje desprovisto de sensatez. Les parecía filosóficamente incorrecto y procesaban con sus herramientas, podríamos decir así, procesaban el mensaje de amor y la revelación del poder de Dios, como dice Pablo acá, lo procesaban con sus filtros, con sus herramientas, y consideraban que eso era una locura, que eso no era posible de ninguna manera. Pero Pablo
dice allí, para nosotros, para los que hemos creído, para los que hemos aceptado esa manifestación del amor de Dios, esa manifestación del poder de Dios en la cruz del Calvario, para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios. La cruz era fundamental en el plan de redención que Dios elaboró desde la eternidad. Era la manera en que Dios había previsto que el Verbo hecho carne nos sustituyera a nosotros en una muerte cruel, en una muerte vicaria, en una muerte injusta, a fin de conseguir nuestro rescate, a fin de conseguir que nosotros no seamos condenados por nuestros pecados. Dios previó un cordero sin tacha que ofreció un sacrificio expiatorio y que se expuso allí en el Gólgota, en el monte del sacrificio, allí en la cruz del Calvario, se expuso por todos nosotros. Hoy estamos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, estamos a través de esta pandemia que tiene proporciones mundiales, descomunales, estamos ante un escenario donde nuevamente quizás esta situación que expone el apóstol Pablo se está dando y podemos volver a preguntarnos frente a esta disyuntiva. ¿Dónde queda la sabiduría humana? ¿Dónde queda la inteligencia? ¿Dónde queda la pericia del ser humano? ¿Dónde queda la ciencia, el conocimiento? ¿Cuál puede ser entonces nuestra salida? ¿Cuál puede ser nuestra respuesta? Muchas veces el ser humano, como decimos en forma muy sencilla, se le queman los papeles, y hoy grandes estadistas de las potencias mundiales como también científicos se encuentran desbordados por esta situación, y es lo que el apóstol Pablo allí manifestaba. Dios avergüenza a la sabiduría del hombre, Dios avergüenza a aquellos que se creen superiores y lo hace eligiendo aquellos que sencillamente le creen, aquellos que le aceptan, aquellos que están dispuestos a renunciar a sus capacidades, aquellos que están dispuestos a renunciar a su sabiduría para aceptar que Dios, por sobre todas las cosas, es inmensamente más sabio que nosotros. Yo creo que esta situación nos lleva a reconocer que tenemos que ser humildes, tenemos que renunciar a toda soberbia. Dice allí la palabra, no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la soberbia. Tenemos que ser humildes, tenemos que renunciar a nuestra costumbre de creer que tenemos explicación para todo lo que sucede. Y tenemos que aceptar que Dios está en control y tenemos que someternos a su gobierno, a su autoridad y por sobre todas las cosas también a esa sabiduría de Dios de la que habla aquí el apóstol Pablo, sabiduría y poder de Dios. Aunque muchas personas en este tiempo también le den la espalda a Dios, y aunque muchas personas les pueda resultar tonto el mensaje o tonta esa actitud de Cristo de dejarse crucificar y dar su vida en el Calvario por nosotros, aunque a muchos les pueda parecer sin sentido este mensaje, este es un momento y un tiempo en el que nosotros tenemos que aferrarnos más que nunca en ese Cristo crucificado y resucitado, en ese Cristo que consiguió una gran victoria, porque la victoria de Él es nuestra victoria. Él es nuestra garantía de vida eterna, aunque a otros les parezca locura, aunque a otros les parezca una insensatez, aunque les resulte inverosímil, tenemos que aferrarnos a Él que nos garantiza la vida eterna. Y por eso, como dice Pablo, lo decía allí en el siglo I de la era cristiana y nosotros lo seguimos diciendo hoy,
Por eso seguimos predicando a Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo victorioso y glorioso, y lo seguiremos haciendo hasta que Él venga otra vez en su segunda venida, así como prometió. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cierra con un clamor y con un anhelo de la iglesia, que es nuestro clamor y nuestro anhelo. El clamor es: Maranata, sí Señor, ven Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te está esperando, tu iglesia aguarda tu venida. Así que firme en la fe, confiamos y aceptamos el mensaje de Dios aunque otros lo rechacen, y miramos con fe y con esperanza a ese futuro en el cual Cristo nos invita a reinar junto con Él. Que el Señor les bendiga.